que está teniendo sobre la economía y sobre la vida social. Este es el segundo conversatorio que tendremos en esta segunda parte y está a cargo de alumnos de la Facultad de Economía que trabajan en BBVA Research. Hacen un trabajo extraordinario y bueno, les hemos pedido, tienen ellos una publicación que pueden conseguir que se llama, tal como hemos nombrado esta sesión del seminario, Economía sin contacto, es decir, contactless economy, como lo nombran también, que creo que es muy novedoso para todos los alumnos conocer esta propuesta que está haciendo BBVA Research. Y a manera de publicidad les diré que el profesor David Ochoa y yo mismo hemos elaborado el capítulo de un libro que va a aparecer publicado por la UAM Azcapotzalco, que se llama La vertiginosa transformación hacia la economía digital. Y una de nuestras fuentes precisamente es Economía sin contacto de BBVA Research. Tan pronto como esté, se los pondremos a su disposición por si les interesa. Digo, tan pronto como esté publicado, ¿no? Bueno, sin más, yo solo quiero presentar a nuestro moderador, Michel Chaín Carrillo. Michel es exalumno de la Facultad de Economía, creo que de los que están participando, junto con John, de los más antiguos, de los que están participando. Se ve muy joven todavía, bueno, sigue siendo joven, pero tiene una excelente carrera. Aparte de estudiar la licenciatura en economía, llevó a cabo una maestría en negocios internacionales en los Países Bajos y se ha desempeñado exitosamente tanto a nivel federal en la Secretaría de Agricultura, en lo que era la financiera rural, ahora quién sabe qué nombre le pusieron, ¿no? Ya, ¿no? Y en el gobierno de Puebla, en donde ha sido desde subsecretario de Finanzas y secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, creo, y también en el municipio de Puebla. Fue candidato a gobernador recientemente, obtuvo una votación importante, claro, no ganó, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia importante que tuvo dentro de su vida profesional en el sector público. Y actualmente es consultor de varias empresas y de varias instituciones también de carácter financiero. Pues sin más, los dejo con Michelle para que comience a hacer la presentación de este conversatorio el día de hoy. Miguel, muchísimas gracias. Siempre es un gusto saludarlos y aunque sea de manera virtual, siempre es un placer estar de regreso en la Facultad de Economía y sobre todo ahora que estamos literalmente entre puros exalumnos. Y de hecho es uno de los temas por los cuales se me hace tan interesante la sesión de hoy. Por una parte es esto que muchas veces se ha platicado de ir cerrando la brecha que existe entre la academia, lo que vemos en la universidad, lo que es la vida real y el hecho de que tengamos egresados brillantes en un área tan compleja como el research de BBVA, pues la verdad es que nos ayuda, nos da retroalimentación y seguramente va a ser de mucho interés para quienes siguen estudiando la carrera y donde además pues podemos platicar de dos fenómenos que convergen de manera interesante y que literalmente lo estamos viviendo a flor de piel. Por un lado, el desarrollo de las tecnologías de la información que desde el siglo pasado han venido revolucionando todo lo que es el comercio, la economía y también nuestra manera de relacionarlos, y cómo estas tecnologías de la información ofrecen soluciones que a lo mejor hubieran tardado 10 años más o mucho tiempo en consolidarse como una realidad cotidiana para muchos de nosotros, pero donde la desafortunada pandemia del COVID-19 ha hecho que hay un acelerado proceso de inmersión tecnológica y que en ese sentido pues estamos viendo experiencias de vida y experiencias de luego de banca como nunca las hayamos visto. Y en ese sentido, pues me da mucho gusto tener aquí a Juan José Ling, a Guillermo Cárdenas y a Luis Antonio Espinosa, egresados todos ellos de la Facultad de Economía, y que me gustaría ir saludando uno por uno. Juan José, ¿cómo estás? Hola Michelle, muchas gracias por la invitación. Al contrario, un gusto saludarte. Guillermo, ¿cómo estás? Qué gusto nos tomáis. Déjenme daros algunos datos. Juan José Ling estudió la carrera de Economía en la facultad,
Posteriormente, la maestría en Economía en el Colegio de México, una gran institución. Ha laborado en la Secretaría de Salud, Museo Interactivo de Economía, la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desempeñado como consultor en diversos programas de dependencias federales. Se especializa en temas de evaluación de impacto, análisis de políticas públicas, muestreo politápico, asimetría de información, econometría de datos en panel y programación de rutinas iterativas. Da clases en la especialidad de Economía. Desde 2011 se desempeña como economista senior de la Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research en los temas sobre migración y desarrollo. Y Guillermo, que estaba a punto de saludarnos y que lo interrumpí groseramente, es asimismo licenciado en la Facultad de Economía y maestro en Economía por el CIDE. Es economista senior en BBVA México y se especializa en temas de inclusión, educación financiera, pobreza, desigualdad, grupos vulnerables y política social, así como en evaluación de diseño, operación, resultados e impacto. Da clases en la especialidad de econometría aplicada en el posgrado de economía de la UNAM y anteriormente trabajó en el área de riesgos de financiera rural. Ah, mira, fuimos compañeros de trabajo, mi querido Guillermo. Compañeros, sí, Tiene estoy escuchando. experiencia en evaluación de diferentes programas e instituciones de gobierno, como son Oportunidades, Liconza, Diconza y Jornaleros Agrícolas, entre otros. Guillermo, ahora sí, perdón, te doy la palabra. ¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes. No, muchas gracias, Michelle. Aquí andamos enterándonos de muchas cosas. Perfecto. Y ahora sí que el Benjamín del grupo, que es Luis Antonio Espinosa Carrasco, también es economista, está en BBVA México, forma parte del equipo de trabajo orientado a analizar temas de inclusión financiera, política social, desigualdad, pobreza, y anteriormente colaboró en monitoreo y evaluación del programa de educación financiera de BBVA Bancomer. Es egresado de la facultad, como lo comentábamos, en donde cursó la licenciatura con mención honorífica. Y además, me vengo enterando, paisano mío. Qué gusto saludarte, mi querido Luis Antonio. Claro que sí, sí, orgullosamente poblano también. Muchas gracias otra vez por la invitación. Perfecto. Si les parece bien, entramos en materia y entramos en materia con José Juan. José Juan, en este entorno donde tenemos una pandemia totalmente inédita, una crisis económica que coquetea con ser tan profunda y tan destructiva como fue el crack del 29, y que de hecho, pues literalmente nada nos falta la Primera Guerra Mundial para tener un símil del inicio del siglo pasado. ¿Cómo se da el tema de la inclusión financiera en este entorno tan convulso? Sí, mira, es como, justo como lo señala Miguel, a raíz de todas esas cuestiones que se originó por la crisis por COVID-19, empezamos a hacer como a ver diferentes cambios que se vio gestionando en la sociedad, y por eso como que lanzamos este estudio, ¿no? Que se llama Hacia una economía sin contacto, ¿no? Economía sin contacto, de forma llana, es decir, pues que están en la economía sin contacto, ¿no? Pero este término cobra más relevancia cuando vemos la transición, ¿no? Es decir, actividades que se hacían normalmente físicamente, pero que actualmente se están transicionando hacia actividades sin contacto, ¿no? Como las diferentes cosas que vamos a platicar. Y una de estas cosas muy inmersas en la inclusión financiera, forzosamente tiene que ver con el punto principal para que se dé gran parte de esta economía sin contacto, ¿no? Que es la inclusión digital, ¿no? Básicamente en lo que es el uso del Internet. Lo que encontramos en el estudio y que consideramos que es muy relevante es que, bueno, como tú sabes, todo esto de la inclusión digital es parte de los objetivos del desarrollo. Mi querido José Juan, te voy a tener que interrumpir, te ofrezco una disculpa, pero me parece que algo está haciendo estática o algo está raspando con tu micrófono, porque literalmente te dejamos de escuchar. Ok, ¿ya se escucha mejor? ¿Un poco mejor? Mucho mejor, muchísimas gracias. Sí, ok, perfecto. Justamente lo que te comentaba, que básicamente para que se dé toda esta transformación en la inclusión financiera y estos cambios a través de esta economía sin contacto, un elemento muy importante que se tiene que dar es todo este tema de la inclusión digital, ¿no? Que es el uso del Internet. Y básicamente lo que hicimos es analizar, bueno, qué es lo que se tiene que dar o cuáles son las condiciones que hay actualmente para que se pueda dar esta inclusión digital en el mundo y en México, ¿no? Lo que encontramos de forma interesante, que igual no nos esperamos tanto, es que encontramos que mucha de la inclusión digital que se están haciendo en estos grupos y también en las nuevas generaciones, no se está dando tanto a través de el ancho de banda fijo, que es la contratación a través del cable,
sino más bien mucho se está dando ahorita con esta revolución de los datos móviles, ¿no? Se estima que en el mundo, de acuerdo a las Naciones Unidas, como que cerca del 95% de toda la población en el mundo se encuentra en un área de cobertura de datos móviles, ¿no? Y básicamente, como algunos datos que vienen en el estudio, en el mundo hay cerca de 1.100 millones de suscripciones a banda ancha fija, ¿no? Pero las suscripciones a banda ancha móvil, estas son cerca de 6.300 millones de suscripciones, lo cual es casi, digamos, casi el 80% de la población tiene más o menos suscripción, ¿no? Obviamente hay personas que repiten el número de suscripciones. Y en el caso de México no estamos muy lejos. Las suscripciones a banda ancha fija son 77 por cada 100 habitantes, mientras que las suscripciones a banda ancha móvil son casi 114 por cada 100 habitantes, ¿no? Es decir, hay más suscripciones a banda ancha móvil que habitantes en México, ¿no? Lo cual claramente tiene que ver que hay personas con incluso 2 servicios de telefonía móvil con las cuales pueden acceder a Internet, ¿no? Dentro de lo que encontramos, y justamente lo que vemos es que a raíz del inicio de esta pandemia, yo creo que vamos a encontrar 2 cosas muy importantes que yo creo que va a tener datos al año siguiente, ¿no? Primero, creo que sin duda, a raíz de la pandemia va a haber un incremento de la inclusión financiera e inclusión digital de todas las personas en todos los segmentos de edades, porque se ven obligados a hacerlo, ¿no? Pero segundo, también vamos a ver esta cuestión de que se van a agudizar las brechas en el uso del Internet, ¿no? Va a ser muy evidente que muchas personas en zonas rurales no van a tener acceso a Internet y que muchas personas en cierto grupo de edad tampoco van a tener acceso a Internet, ¿no? Y esto no es a raíz de la pandemia, más bien esto se arrastra ya de condiciones preexistentes que ya había en la economía, ¿no? Digo, por ejemplo, en el caso de México, las últimas estadísticas indican que cerca del 90% de los jóvenes de menos de 25 años pues tienen acceso a Internet o lo han usado en el último año, mientras que en el segmento de la población de arriba de 55 años estamos hablando que solo 4 de cada 10 lo ocupan, ¿no? Y esto no es nada más a través de esta brecha por edad, sino también en algunos países hay también lo que le llamamos una brecha de género, ¿no? Bueno, el caso más marcado, por ejemplo, que encontramos es en el caso de Irak, ¿no? Donde, bueno, es un país árabe, musulmán, pero ahí la brecha es de 40 puntos porcentuales, ¿no? Ahí claramente los hombres son los que usan Internet y las mujeres tienen casi prohibido el uso de Internet, ¿no? En el caso de México no es tan marcado, es de cerca de 3 puntos porcentuales, o sea, 75% de los hombres lo usan, mientras que en el caso de las mujeres es cerca del 72%, ¿no? Y si lo comparamos, esto también se puede dar en el ámbito rural y urbano, también hay una gran brecha. En el ámbito urbano cerca del 73% usan Internet, mientras que en el ámbito rural estamos hablando del 41%, ¿no? Es decir, sí va a aumentar esta inclusión digital a raíz de la pandemia, pero lo que vamos a ver es que se va a agudizar esta brecha digital. ¿No te escuchamos, Michelle? Michelle, tienes el micrófono apagado. Ya. Muchas gracias, John. Mi querido José Juan, te decía que es muy interesante lo que nos estás diciendo, porque entonces el Internet, que siempre lo enfocamos como un gran igualador social, como algo que nos iba a cortar distancias, al mismo tiempo lo que está haciendo es profundizar muchos de estos desfases y muchas de estas brechas que como economías y como sociedades veníamos arrastrando, y que en ese sentido lo que dices de las mujeres en los países musulmanes fundamentalmente es de llamar la atención, pero en nuestro país pues estamos, digamos que todavía agravando estas brechas que hemos tenido tradicionalmente entre las zonas urbanas más modernas, vinculadas al comercio exterior, y zonas rurales que terminan por ser prácticamente de subsistencia, lo cual pues de suyo debería tener un impacto muy interesante en la parte del sistema de pagos como tal. En ese sentido, Guillermo, ¿qué nos podrías comentar a ese respecto? Claro, Michelle. Mira, les platico un poco primero qué son los pagos digitales. Son Por las favor. transferencias de valor, ya sea de dinero o dinero virtual, como la criptomoneda, que inician
y se reciben utilizando dispositivos y canales electrónicos para transmitir instrucciones de pago. Cuando decimos dispositivos nos referimos a las tarjetas que tienen una banda, tarjetas con chip, tarjetas con contactless, con biométricos, etcétera, celulares, computadoras, relojes, etcétera, lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, esos son los pagos digitales. Ahora, ¿cómo eran los pagos digitales antes del COVID? A nivel mundial, se observa que ya traían una tendencia de usar, ya teníamos a nivel mundial una tendencia de utilizar menos efectivo y hacer más pagos digitales. Información del Banco Mundial nos dice que el 70% de la población en 2014 pagaba sus servicios básicos regularmente solo con efectivo, y en 2017 del 70% pasamos al 52%. Asimismo, en 2014 el 42% de la población mundial había recibido o realizado un pago digital en los últimos 12 meses, y en 2017 del 42% pasamos al 52%. En México ocurría algo similar con el servicio de banca móvil, en donde del 2012 al 2018 incrementó en 6 veces el número de usuarios, pasando de 1.4 millones a 7.5 millones de adultos, ¿no? También, al igual que en la inclusión digital, vemos que en los pagos digitales también hay brechas. Por ejemplo, cuando hablamos de tenencias de medios de pago, como la tarjeta de débito, a nivel mundial, el 50% de la población mayor de 15 años tiene una tarjeta de débito. Y si lo vemos por países, también vemos brechas, porque hay países que más del 98% de su población tiene una tarjeta de débito, como es Finlandia, Países Bajos o Suecia, y hay países que tan solo el 2% de su población tiene tarjeta de débito, como es Sierra Leona o Sudán del Sur. Ahora, en género, también traemos brechas en algunos países, como Turquía, Arabia Saudita, India o Kenia, en donde puede ser hasta el 20% la proporción de esa brecha en cuanto a tenencia de tarjeta de débito. Y en México, pues en México tampoco nos está yendo muy bien en cuanto a tenencia de tarjeta de débito, ya que el 34% de la población adulta en 2018 tenía una tarjeta de débito, y en brecha solamente tenemos el 5% de brecha, en donde los hombres tienen más tarjetas de débitos que las mujeres, ¿no? Ahora, eso es lo que estaba antes del COVID. ¿Qué pasó durante el COVID con los pagos digitales? Pues bueno, pues aumentó la dinámica que traíamos, ¿no? En realidad, el confinamiento y el distanciamiento físico, que vino con medida de seguridad ante la pandemia, pues aumentó esa dinámica, y lo podemos ver en una encuesta que hizo Mastercard a 17,000 personas en 19 países, donde encontró que debido al COVID, 63% de los entrevistados habían disminuido su efectivo o no lo habían utilizado en los últimos meses. Y 74% declaró que no piensa cambiar su patrón de uso de pagos sin contacto después de la pandemia, ¿no? Eso fue a nivel mundial. Ahora, en México, durante lo que llevamos en el periodo de confinamiento, hubo 3 efectos. El primero es un efecto de prevención, en donde aumentaron entre marzo y julio los billetes y monedas en poder del público, 17% respecto al año pasado. Entre abril y agosto disminuyeron los retiros de los cajeros automáticos, y los retiros que hacían ya sacaban en promedio mayores montos, 11% mayores montos que en años pasados. Y finalmente, entre junio y agosto, en promedio crecieron las transferencias por SPAY en 63%. Entonces, se disparó la dinámica que ya traíamos de pagos digitales, ahorita con el periodo de la pandemia. Y bueno, ¿cómo serán los pagos digitales después del COVID en México? Bueno, pues yo considero que aunque el COVID nos dio un pequeño empujón en cuanto a brechas, igual sigo viendo brechas, principalmente en inclusión financiera. Ya lo mencionábamos con el tema de las zonas rurales, principalmente. También veo que ya muchas familias asumieron el costo de aprendizaje, ¿no? Entonces,
sí veo más presente que los pagos digitales van a seguir haciendo en esas familias, en las familias mexicanas, va a seguir siendo una buena herramienta. Y también veo ya una tendencia más clara hacia la disminución del uso de efectivo. Entonces, pues eso es como el panorama que veo después del COVID en México. Muy, muy interesante, Guillermo, porque paradójicamente es increíble la fuerza que de repente un factor totalmente exógeno como es la pandemia puede tener y cómo de verdad hay veces que el mercado logra hacer con una mucho mayor eficiencia temas que el gobierno trató de impulsar. Digo, durante muchos años escuchamos hablar cómo había un tema de bancarización de los impuestos, de las contribuciones, cómo los apoyos sociales cada vez se iban dando cada vez en plásticos y ya no en transferencias efectivas, pero al final es un tema exógeno y un tema de mercado el que logró este crecimiento donde pues se fueron creciendo 5 veces la cantidad de gente con plásticos en el país, lo cual es impresionante. Y de aquí creo que se desprenden dos dinámicas que son muy, muy importantes. Una que va a seguir reforzando esa tendencia y que ya Guillermo comentaba, que es la parte del comercio, pero por el otro, un tema necesario de educación que puede ser muy empírica, que puede ser algo que rompa las brechas de las cuales veníamos comentando, pero que puede ser una educación muy estructurada y muy útil o totalmente a la buena de Dios, donde quién sabe si estemos desarrollando y utilizando todo el potencial que esto nos ofrece. En ese sentido, mi querido Luis Antonio, ¿qué nos puedes comentar? Sí, justamente como lo comentas, Michelle, es una oportunidad. Es una oportunidad de poder ofrecer esta educación, no importando el lugar geográfico donde se encuentran los estudiantes, pero justamente retomando lo que nos comentaba Juan, ya en el mundo ya tenemos estas diferencias en infraestructura abismales, ¿no? Entonces, entramos en pandemia con estas diferencias en donde tenemos, digamos que países ya más desarrollados como Estados Unidos, en los que, por ejemplo, pues cuando hablamos de educación a distancia, pues prácticamente toda la educación a distancia es de forma online, ¿no? Pero hablamos de otros países que no tienen esta potencia de infraestructura y obviamente no pueden aprovechar estas oportunidades. Y justo, o sea, quiero como más o menos explicar un poco. La educación a distancia esa ha existido desde hace muchísimo tiempo, tiene una larga tradición, no es nueva, ¿no? Actualmente ya lo hemos asociado un poco más a las tecnologías de la informática y de la comunicación, porque justamente ahí es donde se han desarrollado grandes modelos, ¿no? Como el modelo Moodle, por ejemplo, ¿no? Pero realmente son países, los países de primer mundo, los que ahorita están aprovechando esa parte, ¿no? Y México aún está rezagado, aún tiene estas brechas, ¿no? Ya la ONU mencionaba que 1,600 millones de estudiantes, pues se quedaron sin clases a nivel mundial, ¿no? No pudieron continuar sus estudios precisamente por este cierre de escuelas. En México se estima que los estudiantes que iniciaron, digamos, esta educación a distancia este semestre fue de casi 34.2 millones. Entonces, realmente en este país, pues, como sabemos, se probó este modelo de educación por televisión, justamente porque se sabía de estas brechas, que no todos iban a poder acceder a una clase online. Y pues la idea era no generar mayores distanciamientos en cuanto a desigualdad de la misma población, que ya de por sí ya viene golpeada. Entonces, parece que ese fue como la resolución para darle educación a la mayor cantidad de estudiantes aquí en México, precisamente porque existen estas brechas en infraestructura que bueno, justamente gracias a este aviso que tenemos, también
son tendencias que parece que van a incrementarse, ¿no? Vamos a buscar conectar a la mayor cantidad de personas y de alumnos para que puedan aprovechar todo este tipo de desarrollos digitales que ya venían, pero pues que ahora no se pudo tomar la oportunidad, ¿no? No pudimos aprovecharlo tanto como se debiera. Muchas gracias, Luciano. La verdad es que es muy interesante porque además eso nos regresa a retos que tenemos que enfrentar. A ver, desde el punto de vista incluso psicopedagógico, no preparas de la misma manera una clase que vas a dar de manera presencial al material que vas a tener que poner en línea para que lo tomen los alumnos. Y eso ya, pues sin decir lo que bien decías tú, Antonio, del tema de la infraestructura. Efectivamente, pues muchas veces la educación en televisión fue una especie de solución partiendo de que no en todas las partes del país teníamos la conectividad, pero desafortunadamente tampoco en todas las partes del país tenemos televisiones. O valga la paradoja, a lo mejor el único lugar en una comunidad donde hay televisión es en la telesecundaria y entonces pues, al final del día vuelves a reunir a muchos chavitos, a muchas personas para ver las clases ahí y entonces pues, ya el tema de la sana distancia sirvió para malditar la cosa. Pero insisto, son de los temas donde, insisto, esto que tendría que ser un gran igualador pareciera profundizar las brechas de desigualdad que como país hemos venido arrastrando pues, por décadas. Pero lo que sí me parece un hecho, y que es el otro tema que impulsaba lo que ya nos decía Guillermo, pues es el tema del e-commerce, el comercio electrónico, que eso es algo que me parece que quedó, pero que llegó para quedarse y que difícilmente lo vamos a poder mover. Digo, a mí me tocó mis amigos cuarentones que nunca habían comprado absolutamente nada en línea, ya querían pedir, pero hasta los hielos fue en Amazon. Les tuve que explicar que había diferentes plataformas. Pero bueno, ahí el especialista eres tú, mi querido José Juan. ¿Cómo está el tema del e-commerce y cuáles son las perspectivas a futuro? Sí, totalmente de acuerdo, Michelle, como tú indicas. El e-commerce llegó para quedarse. Nada más para dar una perspectiva. El e-commerce ha crecido de manera muy importante, al menos en los últimos 10, 15 años, y la proporción del e-commerce sobre el total de ventas en el mundo cada año ha ido creciendo. Pero a raíz de la pandemia va a recibir un empujón muy importante, ¿no? En especial en estos segmentos de población que no creía en el e-commerce, principalmente la gente a lo mejor más de 40 años, o los que tenían la desconfianza porque creían que se perdía la paquetería, porque no podían comprobar la calidad, o el miedo de pagar antes de recibir el producto, ¿no? Pero sin duda yo creo que la pandemia va a dar un impulso muy importante, ¿no? Justo en el estudio que hacemos hay un apartado sobre e-commerce. Básicamente la información que tenemos es para el mundo y para México. El e-commerce representa en su volumen cerca del 30% del PIB mundial, más o menos las ventas del e-commerce. Y obviamente no es de sorprenderse, pero los principales países de e-commerce a nivel mundial pues son China y Estados Unidos, ¿no? Es decir, las grandes economías en el mundo, ¿no? Y también están Japón y Corea del Sur. Es decir, el gigante que tenemos aquí en América, Estados Unidos, y los tres gigantes que tenemos en Asia, que son grandes productores de manufacturas, ¿no? Cabe señalar que en el caso del e-commerce, Michelle, lo que encontramos es que casi gran parte del e-commerce, estamos hablando casi del, ¿qué será? 87% es un e-commerce al mayoreo, ¿no? Es decir, empresas aquí en México que compran a empresas China, Estados Unidos, otra parte del mundo, ¿no? Y solo un 17% es directamente al consumidor. Pero ese 17% es justamente lo que va a obtener un crecimiento muy importante en los siguientes años. Hace unos 2, 3 meses, INEGI dio a conocer los resultados definitivos de los censos económicos de 2019. Y justo en su presentación, el director general dio las perspectivas de cómo estábamos en e-commerce en México. Imagínense, afortunadamente hicieron esa pregunta el año pasado, antes de que iniciara la pandemia, y por eso tenemos estadísticas al respecto, ¿no? Lo que encontramos es como muy importante y relevante, ¿no? El mercado del e-commerce en México, de acuerdo a INEGI, asciende a cerca de 3.3 millones de pesos, ¿no? Es un monto muy importante. En el total de las ventas, estamos hablando que representa casi 12% de todas las ventas a nivel nacional, ¿no? Es muy grande, pero todavía pequeño en comparación a otros países en el mundo, ¿no? Pero probablemente el dato más importante que reveló INEGI, y justamente lo que tú decías, ¿no? De esta agudización de las brechas, es quién va a sobrevivir y quiénes van a fortalecerse a raíz de esta pandemia, ¿no?
Y nosotros creemos que tanto en esta cuestión de inclusión digital, sistemas de pago e e-commerce, quienes mejor se adapten y puedan usar estas tecnologías son los que van a crecer y van a desarrollarse más, ¿no? Mientras quienes no se adapten, seguramente muchas de estas empresas van a desaparecer o tener que transformarse, ¿no? Lo que encuentra INEGI es muy relevante. Las empresas las empresas pequeñas, que son de más de 10 trabajadores, cerca de 17% venden en línea. Las empresas medianas y grandes, casi 1 de cada 4 vende en línea. Es decir, pueden diversificar su canal de ventas si tienen que cerrar físicamente, por ejemplo, a raíz de este confinamiento. Pero estas empresas micro, las que son de menos de 10 trabajadores, lo que encontró INEGI es que menos de 2% venden en línea, ¿no? O sea, 2%, o sea, muy poquitas de estas empresas tienen un canal alternativo para poder vender sus productos, ¿no? Lo cual sin duda va a tener repercusiones en si van a sobrevivir o no a raíz de esta pandemia, ¿no? ¿Cómo está México en comparación en e-commerce en cuanto a otros países? Por ejemplo, se hizo una encuesta hace 2 años a todos los países de la OCDE para ver sobre los patrones de consumo de e-commerce. Y hay países, por ejemplo, más los europeos, los nórdicos, donde casi 70-80% de la población compra en línea y compra, por ejemplo, calzado, compra algunas cosas como películas, música. Y en el caso de México es relativamente bajo. Entre todas las categorías que se pregunta, lo que más se consume en México es ropa, calzado y artículos deportivos, con 16%. Y seguido de telecomunicaciones, que es básicamente recargas o compra de celular, por 8%. Y bueno, lo que es también muy llamativo es en el tercer lugar, no está algo tan relacionado con el e-commerce de algo físico, sino es la compra de boletos a eventos, ¿no? Que es básicamente lo que se hace para ir a conciertos, al estadio, a ver algún partido, ¿no? Y bueno, dentro del e-commerce, también, tanto en el mundo como en México, hay también fuertes brechas, ¿no? Así como la inclusión digital y la inclusión financiera, ¿no? En el e-commerce, al igual que como platicaba en la parte de inclusión digital, por ejemplo, entre los jóvenes de menos de 25 años, se encuentra que al menos 1 de cada 4 personas han comprado en el último año. Mientras que la población de arriba de 55 años, 1 de cada 20 lo ha comprado. Y bien, como tú señalas, ¿no? Esto es el dato que tenemos de 2018, que es el último, ¿no? Pero muy probablemente, tanto en el grupo de jóvenes como en el grupo de adultos, a raíz de la pandemia y por la necesidad, seguramente esta cifra ha crecido, ¿no? Y también hay una cuestión curiosa en la cuestión del e-commerce, es que hay como una brecha de género muy marcada, ¿no? Probablemente, no sé si vinculado a lo que le llaman, pues, patrones de género, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de los hombres, 43% de los mexicanos compran en línea, mientras que en las mujeres es menos el porcentaje, ¿no? Es difícil saber a qué se debe esto. Uno podría ser que a lo mejor dirían, pues le encargan al hombre que haga la compra, o si no, probablemente a las mujeres les gusta más hacerlo en tiendas físicas, ¿no? Y algo muy llamativo también, hay una fuerte brecha por escolaridad y también por nivel de ingreso, ¿no? Están como relacionados, ¿no? Es difícil saber cuál de los dos explica, pero por ejemplo en el caso de México, aquellos que tienen educación básica, estamos hablando hasta nivel secundaria, solamente el 7% ha hecho compras en línea en el último año, mientras que entre la población que tiene educación superior o licenciatura, estamos hablando de cerca de 43% de todos, es decir, por ejemplo, de todos los que estamos ahorita, estamos hablando de casi 4 o 5, o la mitad casi, 1 de cada 2 ha comprado en línea en el último año, ¿no? Y bueno, para acabar con unas buenas noticias, a cerrar con 2 datos importantes, México tiene un fuerte potencial de crecimiento económico en e-commerce, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, 80% de su población usuaria compra en línea. ¿Cuál es su población usuaria? Usuaria de Internet, ¿no? Es decir, ya tengo el servicio de Internet, y en Estados Unidos 80% compra en línea. En México, 33% de los usuarios de Internet compran en línea, ¿no? Estamos viendo que hay un fuerte potencial de crecimiento de personas que ya tienen Internet y que pues, seguramente a raíz de la pandemia van a incrementar sus patrones de consumo. Y ya lo estamos viendo con algunas estadísticas que obtuvimos del Big Data de BBVA, y que encontramos que al menos durante el periodo fuerte de la pandemia, estás hablando de abril a junio,
observamos un incremento del e-commerce de más de 150% sobre los niveles que teníamos ya con crecimiento de enero y febrero, ¿no? Es decir, como tú bien señalaste, las personas y las empresas que mejor van a pasar la pandemia, a personas, es decir, que van a conservar su empleo, que van a lo mejor tener mejores niveles educativos o que van a aprovechar mejor esta pandemia, y las empresas que van a poder subsistir y tener mayores ventas durante la pandemia, son los que van a tener mayor inclusión digital, mayor inclusión financiera y probablemente en las empresas aquellos que usen más estos sistemas de e-commerce, ¿no? Muy interesante, mi querido Juan, pero voy a romper un poco el protocolo porque regreso contigo porque tengo que hacerte una pregunta. Que a lo mejor sale un poco del estudio y voy a pedírtela, un poco tu feeling, cuál es tu perspectiva futuro, porque efectivamente es un tema donde a nivel urbano, clase media, media para arriba, digamos, los segmentos con más capacidad de compra, digamos, son los que están teniendo una entrada mucho más homogénea y mucho más masiva a todo lo que es el tema del e-commerce. Pero al final del día, esto te cambia las reglas del juego en la economía. Y siempre que hay cambio de reglas, pues como siempre sucede, hay ganadores y perdedores. En Estados Unidos lo vimos con el cierre de los grandes minoristas. JCPenney, Toys R Us, Saks, todo este tipo de tiendas que dependían de que fuera el usuario a comprar, pues prácticamente quebraron. En el caso de México, pues buena parte de este consumo se hacía a través de pequeños o de micronegocios, que de suyo ya fueron golpeados por la crisis. Desafortunadamente en este país no tuvimos un programa fiscal pues, de protección para ellos y la combinación del impacto de la crisis más este cambio de reglas económicas, ¿cuáles son tus perspectivas, mi querido joven Link, de cómo puede pegarle esto a nuestros canales tradicionales de menudeo, pensando a lo mejor no tanto en la Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey, pero sí en todo el sistema de ciudades medias que tenemos en el Bajío o los desarrollos que tenemos en el sureste? Sí, bueno, rápidamente contestando a esta pregunta, hay que considerar que hay una fuerte brecha digital entre la zona urbana, la zona media urbana y la zona rural, ¿no? La zona rural, pese a que quisiera entrar al e-commerce, no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, contrario a lo que a lo mejor pensaríamos que la zona rural o las zonas agrícolas son las más afectadas, al contrario, ¿no? Ellos generalmente no van a tener un impacto mientras no pierdan sus empleos, mientras no pierdan su fuente de ingreso, ¿no? ¿Dónde vamos a ver un cambio muy importante? En todo esto del sector de servicios y en todas estas cuestiones de lo que llaman toda la economía de la experiencia, que son restaurantes, teatros, servicios, de venta al menudeo, entretenimiento, gran parte de esos servicios que son los más afectados no están en las zonas rurales, sino gran parte está en las grandes zonas urbanas donde estamos concentrados, ¿no? Yo creo que a raíz del COVID-19 va a haber una fuerte reestructuración, un fuerte cambio de mentalidad en las zonas urbanas principalmente, hacia más de estas tendencias digitales, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que ya, como dicen, ya probaron este producto y ya vieron que funciona y además vieron que incluso puede ser mucho más económico y dar mayor calidad, muchos de ellos van a quedar, ¿no? Ahora, en el caso de México, claramente puedes ver también, digo, sin evitar poner algunas marcas, ¿no? Pero hay, por ejemplo, varias de las empresas grandes, por ejemplo, Apple, que vende aquí en México, que muchas veces cierra la tienda, ahorita la gente se da cuenta que lo pudo hacer también a través en línea, ¿no? Y como te das cuenta, gran parte de las acciones de Apple han subido pese a que hubo este confinamiento, ¿no? Y pese a la crisis económica y a la disminución de ingresos. ¿Por qué? Porque tuvo canales donde venderlo, ¿no? Y esto no nada más aplica a grandes empresas, también aquella pequeña tiendita que a lo mejor es más un negocio iniciado por alguien un poco más joven, de menos de 40 años, que ya sabe, que ya supo desde siempre que podía vender en línea, probablemente sí tuvo una disminución de su ingreso, pero no de un volumen tan importante, ¿no? Lo que estamos viendo en México de las tiendas y establecimientos que están cerrando son aquellas que un porcentaje muy pequeño de sus compras se hacían en línea, ¿no? Pese a que ya tenían ese canal. Y yo creo que independientemente del tamaño, quienes supieron ver el futuro y quienes el futuro ya los alcanzó y hicieron esta inversión en e-commerce y tener una pequeña plataforma, sí vieron afectados sus ingresos por el COVID, pero no de manera tan drástica como otras empresas y probablemente ellos van a salir fortalecidos de este proceso. Muchas gracias, mi querido
José Juan, y efectivamente pues vemos un mundo nuevo donde hay nuevos gigantes. Digo, recientemente estuve viendo los datos de Interbrand de las 5 empresas más valiosas del mundo y 4 eran empresas de base tecnológica y el quinto lugar era Coca-Cola Company, que Coca-Cola antes era pues, un gigante y ahorita se ve chiquito a comparación de Google y de Amazon y de Microsoft y de Facebook. Pero eso también, combinado con la pandemia, nos está generando hábitos no solo en el consumo, sino también en la manera en la que trabajamos. Y buena parte de las empresas se están dando cuenta, pues, de que durante mucho tiempo estuvieron pagando una cantidad estúpidamente grande de rentas por metros cuadrados, que hoy se dan cuenta que gracias a la tecnología, pues desde hace mucho tiempo podrían habérselas ahorrado con temas pues, que pueden vincularse al trabajo en línea, al trabajo a distancia, y que esto además está cambiando, pues incluso hasta nuestros ciclos de sueño y de vigilia, porque estamos trabajando unas horas que no son las 8 horas estructuradas de la oficina, a lo mejor trabajas hasta 16, pero los vas haciendo mucho más a tu ritmo, y esto también es una revolución en lo que tú esperas de tu personal y en lo que tú esperas de tu lugar de trabajo. De hecho, pues, la misma sistematización de la información hace que la carga administrativa se vaya reduciendo y que entonces a todos tus ejecutivos lo que les pides es menos administración y más valor agregado. En ese sentido, Guillermo, ¿ustedes cómo están percibiendo todo este cambio en lo que es el trabajo a distancia y la inclusión de las nuevas tecnologías? Miguel, Guillermo, nada más. Gracias. Ya. Disculpa. Sí, te decía, cuando hablamos de teletrabajo, lamentablemente, no todos los países, no todas las regiones cuentan con la infraestructura o la tecnología para aplicarlo, y tampoco no todos los tipos de trabajo aplican para hacer teletrabajo. Por ejemplo, si son gerentes, profesionistas técnicos, trabajadores de apoyo administrativo, ellos son más susceptibles de hacer teletrabajo versus alguien que opera o en una fábrica o ensambla en una fábrica, o trabajadores de oficios o trabajos agrícolas o de servicios, ¿no? Entonces, no todos los trabajos entran en este esquema de teletrabajo. Lamentablemente, no todos los países, ya lo vimos por el tema de inclusión digital, no todos los países, no todas las regiones entran a esta ola o esta nueva ola de teletrabajo, ¿no? Entonces, lo que veíamos antes del COVID en el teletrabajo es que había un crecimiento, pero no un crecimiento acelerado. O sea, sí había la Organización Internacional de Trabajo estima que el 18% de los trabajadores en el mundo estaban en una ocupación y en un país con la infraestructura necesaria para poder desempeñar efectivamente sus funciones. Ellos mismos, en el 2019, dicen que México está entre el 5 y el 10% de la población la que puede hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y a nivel mundial, de ese 18%, estiman que el 7.9% de la fuerza laboral ya trabajaba desde su hogar de manera permanente antes del COVID, ¿no? Entonces, ese es como el antecedente antes del COVID. ¿Qué pasó con el COVID? Pues con el COVID, los países, regiones, empresas y trabajos susceptibles, pues lo utilizaron, ¿no? Utilizaron el teletrabajo, y aquellas empresas que no podían realizarlo, pues invirtieron, y a grosso modo, con el COVID, los que podían lo hicieron, y los que no trataron de hacerlo. Entonces, una encuesta de Eurofound nos dice que el 37% de los trabajadores de Europa empezaron a trabajar en casa debido al COVID. Y en México, INEGI hizo una encuesta en abril e identificó que 7.7 millones de trabajadores realizaban sus actividades laborales desde casa a partir del COVID, y también identificó una brecha de género en donde el 16.6% de los trabajadores hombres realizaba trabajo desde casa versus 34.7% de las trabajadoras mujeres. En este caso, bueno, pues puede ser un tema desde el tipo de trabajo que hacen hombres y mujeres, o incluso algún efecto causada por la necesidad de estar en casa debido a que los hijos también tenían que estar, ¿no?, en confinamiento. Ahora, ¿qué es lo que esperamos con el teletrabajo después del COVID en México? Hay dos elementos importantes desde el lado de la empresa y desde el lado del trabajador. Desde el lado de la empresa, pues ya se invirtió
ya se asumieron costos de aprendizaje para aquellos que no lo habían operado. Y bueno, no solo se ha invertido en tecnología, sino también en procesos. Y ya se han visto en cierta forma pues, los beneficios que tú mencionabas, ¿no? Desde el lado de la empresa. Y desde el lado del trabajador, pues también ya se adquirieron herramientas, ya se acoplaron a los nuevos procesos, ya se obtuvieron ciertos beneficios como ahorro en tiempo y dinero por el traslado hacia una oficina, ya tienes una mayor calidad de vida, tienes incluso mayor productividad. Y entonces, si unes esas necesidades de la empresa y esas necesidades del trabajador, lo que vemos es que va a haber más empresas después del COVID que ofrezcan este esquema de teletrabajo como parte de su propuesta de valor hacia sus trabajadores. Y no solamente vemos eso, sino también vemos incluso por un tema ambiental, en las grandes ciudades, al gobierno participando e influyendo en el teletrabajo después del COVID-19, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en el teletrabajo. Muy bien, mi querido Guillermo. Tengo una duda, de hecho, es una pregunta que nos hace alguno de los asistentes, la hace Rodrigo Becerra, pero me parece totalmente relevante y aprovechando que estamos en el bloque contigo, él pregunta, ¿habrá algún efecto en los precios de las rentas para los negocios debido a la migración de mercados físicos a los mercados en línea? Y por favor, aprovecho también para decirle a todos los asistentes que las preguntas que tengan las vayan poniendo en el chat. Con todo gusto, si se presta la coyuntura como ahorita, las iré incluyendo, y si no, al final, pues bombardaremos y acribillaremos a nuestros invitados con las preguntas que tengan todos ustedes. Como debe ser. Contestando la pregunta, el tema de rentas, pues al final del día es un tema de oferta y demanda, ¿no? Entonces, el teletrabajo que se está aplicando no es un teletrabajo al 100%, como algunas empresas como Google, me parece, lo está implementando. En México, de lo que hemos escuchado, es un diseño de teletrabajo parcial, en donde cierto grupo de empleados pueden hacer teletrabajo considerando guardias, entonces, y en cierto número de días. Entonces, es importante recalcar esa diferencia que probablemente, considerando eso, no te llegue a tener un efecto en las rentas. Porque no vemos algo abrupto, sino es algo parcial por el momento y bueno, ya en el futuro ya estaríamos viendo si migramos hacia esa parte, pero por el momento no veríamos un efecto. Por el teletrabajo, ya si mencionas otros temas de cierres de empresas y bla, 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 bueno, ya es otra cosa, ¿no? Claro, y es adicional. Y parte de la tarea que me parece que como país no hemos hecho, donde seguimos dependiendo fundamentalmente de la manufactura y no hemos dado el salto a la parte de diseño industrial avanzado que tiene una mayor rentabilidad y que con la población joven que tenemos y la cantidad de instituciones de educación superior que tenemos de excelencia, pues deberíamos estar entrando mucho más en ese mercado. Digo, pareciera que no es así porque es más la parte del Producto Interno Bruto que se va al sector terciario, pero en realidad el motor que sigue moviendo la economía mexicana es la industria y pues, perdón, pero para ensamblar tienes que estar presencialmente ahí. Pero en ese sentido, y hablando de estos temas hacia el futuro, y aquí la verdad es que un poco, hasta porque se siente feo, lo habíamos dejado al final, pero parte de estas brechas digitales que estamos viendo, de estas brechas que se ahondan con esta revolución digital que estamos viendo por la combinación de las ITs y de la pandemia del COVID-19, pues es el cómo percibimos de manera diferente toda esta experiencia digital, porque no es lo mismo nosotros que por muy solventes que parezcamos, hemos tenido que ir aprendiendo lo que es este nuevo mundo, nos tenemos que ir adaptando a lo que sabemos que va a ser el futuro, con aquellas generaciones pues, que son mucho más nativas digitales, que prácticamente nacieron con ellas y que tienen una coyuntura pues, complicada porque les tocó cambio de década, cambio de siglo, cambio de milenio y cambio de etapa histórica. Ya no estamos hablando de los contemporáneos, sino que ya estamos hablando del posmodernismo, con una serie de valores y una serie de paradigmas muy propios que no son con los que nacimos nosotros en el siglo XX. Y en ese sentido, mi querido Luis Antonio, siendo tú, pues digamos que el más cercano a este cambio generacional, esta ruptura generacional, ¿qué nos puedes platicar de todo el tema de la experiencia digital? Sí, bueno, justo
hemos tenido como también diversas conversaciones entre Guillermo y Juan, donde igual me hacen burla por esa parte de ser más allegado quizás a estas tecnologías. Y sí, pero pues yo ahí también, también tiendo a tener más hacia experiencias más, más tradicionales, ¿no? Como serían. Entonces, más o menos como para comentarte lo que trabajamos, lo que hicimos en el estudio, ¿no? Fue observar justo estas experiencias digitales, como dices, que ya tienen años que se han estado desarrollando, ¿no? Ya cada vez, como dices, gente de mi generación o incluso ya yo sería incluso de la generación ya vieja, ya la generación Z, ya está mucho más, ha cambiado su interacción en forma de entretenimiento, ¿no? En cómo ellos realizan ese entretenimiento que, a diferencia de otras generaciones, se hacía más como de ir y ver, ¿no? Entonces, viendo esa tendencia, lo que nosotros observábamos, ¿no? Es que empresas a lo mejor de video streaming, de music streaming, ¿no? De incluso algunos museos ya estaban ofreciendo recorridos 360, ¿no? Entonces eso ya existía, ¿no? Y justo la duda que estábamos guardando es cómo se iban a desempeñar ahora pues con la entrada del COVID y con el encierro, ¿no? Y dentro de ese trayecto, pues, ¿qué se perdió, no? Entonces, pese a que ya están estas nuevas experiencias, las experiencias, digamos, un tanto más tradicionales, podríamos contemplar el turismo, los museos, los eventos deportivos, ¿no? Pues sabemos que los estadios tuvieron que ser completamente cerrados, ¿no? Entonces quisimos ver primero cómo habían sido afectados estos en los términos macro, porque pues más allá de que ser esta parte que nos proporciona entretenimiento, representan una parte importantísima de la economía. Tan solo a nivel mundial, el sector turismo y el sector de viajes se estima representa el 10.3% de todo el PIB mundial. Uno de cada 10 empleos a nivel mundial está relacionado con el turismo, o sea, desde los que se administran en hoteles hasta experiencias como más locales, ¿no? Esas veíamos, iban a caer y justamente lo que nos dieron los datos es que al menos en 2020, de entre abril y mayo, de todos los turistas que se esperaban a nivel mundial, solo se registraron el 3%, comparados con 2019. Entonces fue una pérdida enorme. En México no fue diferente, ¿no? Teníamos un PIB turístico nosotros en 2018 de 8.7% y 6% de la ocupación remunerada es de este sector, ¿no? Entonces, a esos sectores los vimos pues, caerse por un acantilado prácticamente, ¿no? El 95.6% de las llegadas de turistas internacionales al país cayeron. Pero, observando también otras tendencias, el 91% de los museos a nivel mundial también tuvo que cerrar por este tipo de cuestiones. Bueno, ya no hablemos de las Olimpiadas que se tuvieron que posponer. Se estima que casi son 5.800 millones de dólares los que se perdieron y esperemos que el próximo año se recupere parte de ellos. El cine también, como lo sabes, es quizás una experiencia que ahora ha venido cambiando, pero en términos nada más de taquilla, ya no hablemos de producción, 14.7 miles de millones de dólares se perdieron. Entonces sí fue un golpe fuerte para la economía. ¿Qué se aprovechó? ¿Qué tuvimos como en oportunidad de aprovechar? Pues fueron todos estos experimentos que ya se venían dando y que ahora tuvieron un golpe, un avance fuerte, ¿no? Simplemente video streaming, 25%
de incremento en suscripciones entre mayo y junio. O sea, se estima eso. Hay unos muy buenos experimentos. Los museos, que te comentaba, el 91% a nivel mundial cerraron. Aquellos que tenían ya estos recorridos digitales pudieron explotarlos de una mejor forma, y de hecho empezaron a cambiar también la forma en la que interactúan con la gente que los visitaba, ¿no? Se empezaron a hacer más presentes en redes y otro tipo de interacciones. Incluso se hizo un experimento en el Festival de Cannes, Festival de Cine, que se hizo casi en realidad virtual, ¿no? Mediante realidad virtual, para que fuese una experiencia más envolvente, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos. Sí hubo un golpe fuerte en las experiencias tradicionales, pero aquellas que ya se venían desarrollando aprovecharon la oportunidad y se han desempeñado bastante bien. Incluso estamos viendo los cambios en estas interacciones. Y pues justamente lo que estamos viendo, ¿no? Es que estas experiencias van a seguir, estas experiencias tradicionales van a seguir un poco existiendo, ¿no? No se van a perder, ¿no? Pero aquellos que hayan apostado a las otras también tuvieron una ganancia importante, ¿no? Un nuevo público y un público diferente y un tipo de interacciones pues completamente diferente, ¿no? Más realidad virtual, que quizás yo todavía no estoy incluso tan acostumbrado a ese tipo de nuevas experiencias, pero ya las hay y se están desarrollando rapidísimo, ¿no? Muy interesante, mi querido Luis Antonio, y déjeme retomar un poco el tema que dice el turismo, porque me pareciera que los destinos que ya habían hecho la migración del turismo duro, convencional, donde tu concepción del turista era un cuate o una chava que iba a ver un monumento, o sea, algo físico, algo tangible, y que esa era la experiencia, han sido los más afectados con esta nueva realidad, y que los destinos que ya habían, digamos que transitado lo que es el turismo líquido, como le dicen los especialistas en turismo, que es el turismo que ya no es tanto ir nada más a ver algo, sino a tener una experiencia. Y el ejemplo típico es París, que no nada más vas a ver a la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo, sino que vas a ver y a vivir la moda, la gastronomía, el clima, los paisajes, que es algo mucho más vivencial. Digamos que dentro de todo estaban un poquito mejor armados para recibir esta nueva realidad. Pero sin embargo, hay una parte, mi querido Luis Antonio, y voy a regresar contigo, porque es una pregunta que hace Patricia Anaí y que me parece muy relevante. A ver, y te la paso a ti, mi querido Luis Antonio, no por cargarte la mano, sino porque creo que todos los demás, por un tema generacional, la vamos a contestar prácticamente igual y vamos a decir que cada 2 días queremos aventar el módem por la ventana. Pero lo que pregunta Patricia es, creo que debemos considerar también la brecha que existe en las condiciones en las que se desarrolla el trabajo en casa, debido a que en muchos hogares no existe la infraestructura suficiente para realizar trabajo en casa y que finalmente son insumos para poder realizar el trabajo, pero que no están absorbidos por las diferentes empresas. A ver, posiblemente desde mi generación, insisto, todos quisiéramos aventar el módem, pero intuitivamente, y trato de un poco lanzarte el reto, ¿qué tanto siguen dependiendo ustedes de la parte del hardware físico que tienes en la casa y qué tanto son ya más dependientes de los dispositivos móviles? No, digo, sí, incluso puede ser como más intuitivo de que nosotros utilizamos más el celular, más en cuestión de los datos del celular. Pero de eso casi no hay duda, ¿eh? O sea, la conexión actualmente se está haciendo mediante los datos del celular, ¿no? Y ahí incluso las cifras también lo están mostrando muy claramente, ¿no? La gente ya no se está... El romper las diferentes brechas que hay en los diferentes poblaciones rurales, urbanas, edades, incluso géneros, ¿no? Se están rompiendo gracias al 3G, al 4G y probablemente el que llegue el 5G, ¿no? Es ahí donde se está logrando romper esas brechas y bueno, es una cuestión también de costos. Es una cuestión de conforme esa infraestructura se vaya colocando, los costos van a tender hacia la baja. Pero como lo comentas, hace unos años
Llegabas a tu casa y recibías los WhatsApp y salías de tu casa pues márcame para localizarme, ¿no? Hoy en día ya prácticamente todas las compañías y los que pueden acceder a un teléfono celular, incluso en zonas rurales, ya pueden estar conectados y tener esta red 4G, que es realmente donde están conectados a esta vida más virtual, ¿no? Entonces, sí, definitivamente va por ahí. Por ahí es donde se van a romper las brechas de urbano, rural, y edades de igual forma, ¿no? Sí somos testigos de eso, ¿no? Vivenciales y con la información que tenemos. Muy, muy bien, mi querido Luis Antonio. Ya que estás quejando de que no te llegaban los WhatsApp hace unos años, al lunes te contaremos de cómo era cuando tenías que conectar al internet por teléfono y si alguien levantaba la bocina te desconectaba y lo querías asesinar. Pero bueno, esas ya son cosas de la prehistoria, creo, para ustedes. No, Bien, sí me tocó, no soy tan, no soy tan joven, aunque lo parezca, pero sí, me tocó. a mí alguna vez me tocó un colaborador en Financiera Rural precisamente que le tuve que pedir por una cosa totalmente anacrónica que mandar un fax y me tardé más tiempo explicándole cómo funcionaba un fax y lo que era el tono que lo que hubiera tardado en mandarlo. Pero bueno, miren, y hay una pregunta que me parece, y de hecho se me adelanta un poco lo que iban a ser mis conclusiones por parte de Abisue Padilla, espero haberlo pronunciado bien, y esta sí me gustaría que la contestaran los tres. Se los voy a leer textual. ¿Se puede decir entonces que las tecnologías a este nivel de streaming ya estaban preparadas y solo esperaban un empujón, en este caso a la pandemia, para empezar a ser abordadas a más nivel? Y es que un poco o sea, donde se perfila la conversación, creería yo, es pensar que la pandemia no inventó nada, sino que simple y sencillamente generó un entorno que fue un revulsivo para que las tendencias tecnológicas de consumo, de trabajo y de interacción social que ya estábamos teniendo en el siglo XXI se aceleraran. Y que un poquitín, a lo mejor fenómenos que hubiéramos visto en 5 o 10 años, pues en este periodo los tuvimos que acelerar y dimos literalmente un salto cualitativo a algo que de por sí ya se veía venir. ¿Cómo lo ven ustedes? Si quieres empezamos pues en el orden habitual, empezamos con el joven Lin. ¿Tú cómo lo ves, mi querido José Juan? Bueno, a mí me viene a la mente, dado todas estas cuestiones, un meme de una empresa con viejitos donde el jefe trae al coach digital, ¿no? Y el coach digital es el COVID-19, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Todos así ahí espantados, ahora sí todos vamos a ser digital, ¿no? Creo que había muchas cuestiones que la gente sabía que aumentaba la productividad, que incluso podía aumentar la calidad de vida, que podía hacer cosas muy sencillas. Por ejemplo, esto del teletrabajo, evitarte varias horas en el tráfico para ir a tu oficina y regresarte. Comprarte trajes caros que nada más usas para el trabajo, la corbata, estas cuestiones, ¿no? Creo que ya había muchas cuestiones que ya en los mismos medios de comunicación, entre las mismas personas, había muy claro, que ya estaban muy ejemplificados, pero muchas veces nos falta justamente eso, ¿no? Este empujón obligatorio para poder hacer esta transición como a estas nuevas tecnologías que yo creo que ya llegaron como para quedarse, ¿no? Muy, muy bien. Mi querido Guillermo, ¿tú cómo lo ves? Otra vez, disculpa. Yo creo que sí tenemos infraestructura necesaria para hacerlo, o sea, tan es así que lo estamos haciendo, pero lo que mencionan es un punto, un punto relevante porque existe el riesgo, y hay varios artículos que lo mencionan, o algunos focos amarillos sobre las tecnologías actuales que podrían volverse obsoletas, ya sea por cuestiones técnicas o cuestiones de demanda. Por ejemplo, el tema de almacenamiento. En 2018, una empresa llamada Domo calculó que cada minuto se envían 160 millones de correos electrónicos. O sea, la información está creciendo a ritmos exponenciales y las tecnologías vigentes probablemente pudiesen saturarse, ¿no? Entonces, está ese riesgo. Hay también nuevas tecnologías que se están implementando, como por ejemplo almacenamiento basado en ADN, etcétera, ¿no? O sea, eso existe. También en temas de conectividad, también tenemos de 2G, pasamos a 3G, existe la 4G,
pero presentan áreas de oportunidad en latencia, velocidad y algunos temas de seguridad. Entonces, la 5G es la que está llegando como una nueva tecnología para tratar de solventar esas problemáticas o esas áreas de oportunidad que tienen estas redes. Y bueno, finalmente, tenemos problemas de procesamiento de datos. O sea, hoy en día todo lo queremos automatizar, le queremos meter inteligencia artificial, queremos hacer Big Data, pero los que han trabajado con eso, pues se han dado cuenta que al final del día tenemos limitaciones. O sea, tenemos, lo corremos sobre hoy en día alguna laptop con un i7 o un i9 que querramos ser muy pros, pero pues tenemos limitaciones. Y bueno, esas limitaciones, cuando vamos creciendo, vamos metiendo nuevas tecnologías o nuevas experiencias o nuevos procesos, pues se van saturando, ¿no? Entonces, sí tenemos infraestructura para empezar y estamos empezando a evaluar y a invertir en nuevas tecnologías que nos hagan las cosas mucho más eficientes, mucho más seguras y también yo creo que a futuro espero que mucho más incluyentes, ¿no? Entonces, pues esa es mi visión. Muchísimas gracias, mi querido Guillermo, interesante. Y finalmente, tu opinión, porque creo que eso no lo habíamos tocado. Mi querido Luis Antonio, ¿tú cómo ves este tema? Sí, pues prácticamente, como lo comentas, no se inventó nada en esta pandemia, ¿no? Esas tecnologías ya existían, pero sí me gustaría como hacer una pequeña diferenciación, ¿no? Si bien, y tomo el caso, digamos, como de México, para después como intentar comentarte algo a nivel mundial, ¿no? O sea, en México tenemos infraestructura tecnológica e informática, ¿no? Y como lo comentaba Juan, hay un potencial ahí. Dentro de esa infraestructura que ya tenemos en la mayoría de zonas urbanas, ¿no? Que ya utilizan la mayoría jóvenes, ¿no? Ahí todavía hay un potencial. O sea, hay personas, digamos, de mayores de edad, ¿no? Que tienen a su disposición esta infraestructura y no se han conectado, ¿no? Tenemos también por cuestiones incluso educativas, ¿no? Personas que tienen la conexión a Internet, pero a lo mejor no han aprovechado el e-commerce, ¿no? Entonces, ya en México ya hay un potencial, pero no se debe de confundir con la parte en la que todavía tenemos, o sea, dentro de esa infraestructura que tiene potencial para crecer, desarrollarse y aprovechar, hay otra población que no hemos cubierto. Hay otra población que no tiene esa infraestructura y que, pues, México en esa parte tiene zonas muy rezagadas, ¿no? Entonces, son las dos partes que hay que visualizar. No se inventó nada, se aprovecharon las oportunidades donde se pudo, pero donde no, simplemente se visualizó más que hacen falta políticas económicas que atiendan ese tipo de rezagos para poder solucionarlos. Y lo mismo pasa a nivel mundial, ¿no? Tienes economías de primer mundo como Estados Unidos, donde pues ya prácticamente todos pudiesen estar conectados y ya es un tema de solucionar brechas de edad, por ejemplo, y tienes otras economías más de tercer mundo, incluso se habla de China, ¿no? O sea, China ha crecido muchísimo, pero es tan inmenso que gran parte también permanece rezagada, ¿no? Entonces, los que han podido lo han aprovechado y había ya un potencial para poder crecer, ¿no? Y la otra parte, pues, está rezagada y alza los focos rojos para que todos volteen la mirada y se necesite de una política que apoye el desarrollo en infraestructura para también acogerlos y retomarlos y todos estar en la misma línea de inclusión, como menciona Guillermo. Totalmente de acuerdo y romper la tentación de pensar que todo el país es la Ciudad de México y que todos tenemos exactamente el mismo nivel de acceso a satisfactores. Digo, estados tan cercanos y tan céntricos como Morelos, increíblemente ni siquiera tienen luz eléctrica en todas sus comunidades. Digo, y si no tienes luz, pues de lo demás, pero Sí. ni platiquemos. Ahora, que no toda la infraestructura que hace falta es infraestructura física. También hay otro tipo de infraestructura y aquí voy a retomar
la pregunta que nos hace y que además le agradezco mucho la pregunta y que me encanta porque es una de las críticas que yo normalmente hago a cómo nos forman a los economistas. Y es que Carla Erika Guerrero pregunta, creo que también es importante mencionar la brecha que existe entre el derecho, las leyes, y la nueva forma de comerciar. Creo que en este punto también nuestro país está quedando atrás. ¿Cuál es su opinión? Antes, Carla, déjame felicitarte porque yo creo que uno de los grandes defectos que tenemos los economistas es que normalmente nos entrenan a hacer nuestros análisis como si viviéramos en un limbo institucional. Y el hecho de tomar en cuenta las leyes, por básico que parezca, es normalmente la falla de la gran parte de los análisis económicos. Entonces, de entrada, felicidades por la pregunta, y es verdad, no lo hemos tomado en cuenta, pero esto está generando una presión y un estrés adicional en nuestros legisladores, que de suyo pues tienen 20,000 asegúnes y por algo son de los sectores gubernamentales menos queridos en el país, y ahora les necesitamos decir que se dejen de grillas, que se dejen de politiquerías y que se enfoquen en problemas pues, de rentabilidad y de sustentabilidad económica de cara a los próximos 25 años y que tienen que ver con el marco legal. ¿Cómo ven este tema? Y si quieren, para no volver a hacer el mismo ciclo, empezamos ahora con Guillermo, luego seguimos con Luis Antonio y cerramos contigo. ¿Te parece, mi querido joven Lin? Mi querido Guillermo, adelante, por favor. Bueno, sí, evidentemente las leyes al final del día son las reglas del juego. Aquí ya empezó el juego y, y todavía no hay leyes, ¿no? Entonces, hay ciertos avances en algunas legislaturas. A nivel mundial, por ejemplo, cuando hablamos de teletrabajo, uno de los principales problemas que hubo fue, oigan, pero pues vamos a hacer teletrabajo, pero ¿y las leyes? ¿Cómo sabemos si estamos cumpliendo, no? Entonces, se pusieron muchos a hacer varias legislaturas en teletrabajo al respecto. Y bueno, pues es muy importante poner claras las reglas del juego, ¿no? Eso es en teletrabajo. En cuanto a pagos digitales, pues también nos adelantamos en México un poco y hablamos de las fintech y alcanzamos a regularlas. Y entonces para ese tipo de empresas ya existían leyes y ya existían menos en México una legislación, pero en otros países pues no. Y bueno, así sucesivamente, incluyendo telemedicina, que también la mencionamos en el estudio, y aquí no lo traemos, pero bueno, también mencionamos telemedicina. Hay varios seguimientos en cuanto a políticas para desarrollar la telemedicina. Y bueno, pues como bien lo dices, es muy necesario tener las reglas del juego para hacer este tipo de análisis. Y bueno, aquí en realidad solamente estamos reflejando lo que está ocurriendo. Y ya más adelante veremos si analizamos qué están pasando con las políticas, ¿no? En específico y cómo están afectando, incentivando o desincentivando este tipo de economías libres de contacto. Perfecto. Luis Antonio. Sí, justo bueno, como lo pensaba como lo estabas preguntando, que a veces se nos escapa esta parte por nuestra misma formación, se nos escapa cómo pues las leyes afectan también esta parte, ¿no? Pero pienso que tiene que ver más con un tema de temporalidad. Pareciera más normal que el fenómeno económico sucede, ¿no? Y posteriormente se regula, ¿no? Primero que exista y luego ya después vemos qué es lo que está pasando mal ahí, ¿no? Y ahí, como dice Guillermo, hay buenos intentos y hay buenos ejemplos, ¿no? Ya se tiene una ley fintech que se estuvo pidiendo hasta que la lograron establecer porque pues ya también muchas cuestiones en ese mercado estaban cambiando y se estaban perdiendo. El ejemplo más reciente que tenemos es este nuevo impuesto a las compañías de streaming, ¿no? Que pues justamente ya son parte de esta economía y ya tienen que entrar en una cierta regulación. Entonces, me parece más bien que es una cuestión más como temporal, de que primero sucede el fenómeno económico y luego vamos a ver cómo se regula y cómo con Uber igual está pasando como, digamos, casi lo mismo, ¿no? Con esta inserción. Entonces, sí, más bien,
creo que sí va a ir avanzando esta cuestión legal, pero pues siempre va a venir rezagada y más bien lo que nos toca es presionar un poco, digamos, como sociedad para que esas reglas del juego estén cada vez más rápido acotadas para poder desarrollar estas economías y estas empresas, estas economías de escala, más o menos. Correcto. Además, por si alguien no lo tenía presente, cuando hablamos de fintech, hablamos de los intermediarios financieros que trabajan en base tecnológica. Es decir, digamos que toda esta generación emergente. Mi querido joven Lin, ¿tú qué opinas? Bueno, yo ahorita me vino a la mente justamente el caso, hablando de esto de leyes y las consecuencias que genera la sociedad. Hay que tener mucho cuidado en que pequeñas cuestiones que cambien de las leyes pueden tener impactos muy profundos en la sociedad, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que cita, ¿no?, el caso de Suecia de hace como 60 años, que empezaron como que a grabar a la gente para obtener más impuestos, entonces empezaron a grabar a las parejas, ¿no?, a las personas que estuvieran casadas, ¿no? Entonces la gente, las parejas no se casaron, luego, sino que vivían en unión libre. Luego modificaron esa ley para que la gente que no estuviera casada, pero que viviera en unión libre dentro del mismo lugar, también pagara impuestos en común, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la gente? Crearon un cuarto al lado y cada quien se declaraba que vivía en un lugar diferente, ¿no? Entonces, justamente en esta cuestión de las leyes, ¿y qué es lo que ocurrió a largo plazo? Que en estos países como Suecia, la gente ya no se casaba y vivía en unión libre y en cuartos separados, ¿no? Entonces, justamente en esta cuestión de las leyes hay que como que tener cuidado de cómo va a regular el mercado, porque puede generar consecuencias que a lo mejor no eran las deseables al principio, ¿no? Por ejemplo, si se sobreregula toda esa cuestión de las tecnologías de la información, muy probablemente también podrían desincentivarlo si el impuesto es muy grande, ¿no? Vimos, por ejemplo, una de las empresas que más creció en los últimos 5 años, Airbnb, pese a que lo regularon y todo eso, tuvo un gran impacto, pero sin duda, yo creo que el gran colapso que tuvo esta empresa que quería volverse billonaria fue la pandemia, ¿no? Donde ya la gente dejó de rentar debido a la pandemia y no por la regulación, ¿no? Y como muy bien señala Luis, ¿no? Hay dado este crecimiento tan vertiginoso del e-commerce y del streaming, los legisladores actualmente, más que regular, vieron la oportunidad de una recaudatoria en vez de apoyar y promover a estas empresas para cobrarles impuestos a estas empresas y aumentar la contribución, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, como todo, el marco legal determina cómo se tiene que regular y cómo tienen que interactuar los consumidores con las empresas en este ámbito, pero al mismo tiempo puede incentivar, incluso destruir alguna posible industria, ¿no? Correcto. Si les parece bien, vamos con una última pregunta transversal para los tres, porque si no, nos va a comer el tiempo y si no, John me va a reclamar, cosa que no queremos que suceda. Pero un poco, no me gustaría dejar esta parte del marco legal sin un poco simplificar lo absurdo de repente que es este tipo de coyunturas. Por un lado, y ustedes lo mencionan bien, tenemos una legislación pues, que pareciera ser de primer mundo como las del FinTech, y por el otro lado tuvimos 8 meses parada la justicia laboral porque la Junta Local y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje simple y sencillamente no abrió, o tuvimos cerrados los juzgados porque no tenemos una legislación que te permita mover los papeles vía electrónica, a pesar de que vía el SAT ya tenemos una firma electrónica, la famosa FIEL. Entonces son de las cosas donde teniendo todos los elementos, pues en realidad no lo estamos aprovechando y estamos generándole unos costos de transacción, elevadísimos e innecesarios a la actividad económica. Y esta pregunta con la que quiero cerrar es un poco ya para dar pie a la conclusión, la hace Mónica Martínez. Voy a leer la pregunta tal cual y después permítanme hacer un pequeño spin. Ella nos pregunta, ¿no han hablado hasta el momento de esta inclusión tecnológica y digitalización en la actividad económica? ¿Es esta nueva modalidad una buena opción para el crecimiento y el desarrollo de la economía? ¿O bien estamos dejando de lado algunos factores que le harían imposible adoptar este modelo? Es decir, ella dice, esto es algo que es opcional, algo donde todavía podemos decir sí o no, y en caso de que digamos sí,
¿esto va a impulsar la actividad económica o por el contrario, la va a lastrar? La pregunta es oye, muy sencilla, en realidad es muy profunda. Entonces, aquí sí les voy a pedir que hagan un esfuerzo de concreción para tratar de responder lo más cortito posible. ¿Quién es el primer valiente que se anima a contestar? Guillermo, Juan, Luis, Bueno, ¿quién se anima? Yo yo me quisiera animo. comentar rápido en Guillermo, por este favor. término. Muchas de las cuestiones o cambios en la economía siempre se hacen por alguna cuestión, que es más fácil, que es más barata, que es más productiva o que le gusta más a la gente, ¿no? Ahorita vimos esta cuestión coyuntural en la pandemia que dio un boom a muchas cuestiones como el e-commerce, educación a distancia, pagos digitales, pagos sin contacto y cosas así, ¿no? O sea, no son como cuestiones coyunturales, ¿no? Son cuestiones que ya parece que están cambiando el patrón y los gustos de las personas y muy probablemente no es que las futuras empresas vayan a cerrar totalmente las tiendas y ya no hayan tiendas en comercios físicos, sino que la proporción de comercio en línea contra comercio físico sin duda va a estar cambiando a favor del comercio físico, ¿no? Probablemente, yo digo, probablemente va a ocurrir más en los países avanzados y luego México lo va a adaptar. A lo mejor mucho en el futuro de las tiendas físicas ya no te van a vender el producto ahí, sino van a ser simples exhibidores de producto donde te venden la experiencia que no te pudieron vender por otro canal digital como YouTube o a través de una película o algo así, y tú posteriormente compras el producto a través de un lugar físico. Y no estoy hablando de grandes empresas como Apple, ¿no? Un pequeño mercadito que vende productos artesanales puede tener un empleado y tener 10 stands sin gente para atender, donde exhiban sus productos, artesanía o, o servicios, y tú ya los vas a contratar a través de Internet, ¿no? Va a ahorrar costos, puede ser más óptimo, pero ya son tendencias que no son coyunturales, sino creo que ya llegaron para quedarse y ya de manera potenciada. ¿Quién contesta? ¿Guillermo? Yo también va un poco por esa línea. La verdad, no es como de tengo la opción de entrar o la opción de salir. O sea, hoy la pandemia lo que nos enseñó es que fue dada la restricción de salir o el miedo a enfermarte, pues te dio opciones. Y en este caso la opción que te dio fue invertirle y tener costos y tener costos de aprendizaje para meterte al tema tecnológico. Y ahora que ya invertiste y ya tienes cubiertos esos costos de aprendizaje, pues tienes dos opciones. O sea, ya que estemos en una nueva normalidad o ya que todo el mundo esté vacunado, tienes la opción de descartarla y desecharla, la inversión que hiciste, o seguir utilizándola. Entonces, yo creo que esa, o sea, bajo esa vertiente, supongo que la mayoría de las personas que ya están o que se metieron o que lo tomaron como una opción el tema de inclusión digital, van a seguir utilizándola porque en cierta forma es eficiente y segura, ¿no? Estamos viendo que teniendo esa combinación ayuda a que los mercados de libre contacto se mantengan. Entonces, esa sería mi respuesta. Correcto, sí, de acuerdo. Luis Antonio. Sí, nada más para, digamos, complementar, igual, justo, hay ciertas ventajas que una vez que pasas esos costos, ya, esos costos de aprendizaje, como dice Guillermo, ya obtienes, ¿no? Entonces, muy probablemente las personas que ya por fin se animaron a hacer una compra en línea, ya lo harán próximamente después. Ahora, en tema, por ejemplo, de los pagos, también hay un impulso en términos de que estos se vaya eliminando poco a poco el efectivo. Y ahí también hay un tema de lavado de dinero, de corrupción, que quede todo registrado. Entonces hay más intereses, más allá de las ventajas y eficiencias que pueda tener. Hay otro tipo de intereses que permiten ver que no va a ser una opción, te vas a tener que integrar a estas nuevas tecnologías, más bien aprovechar la oportunidad, aprovechar los potenciales, ¿no? Y generar desarrollo, bueno, desarrollo económico y un crecimiento económico a partir de ellas, ¿no? Sería también como un poco
mal pensado de las empresas, una vez que ya inicias a tener tu propia aplicación para poder hacer pedidos vía online, regresar a un tipo de pedidos más tradicionales. Es como, quizás la analogía sea un poco extrema, pero pues toda la vida estabas utilizando tu máquina de escribir, te obligan a usar una computadora. Muy probablemente todas esas ventajas van a hacer que te decantes por la computadora y pues, lo que vimos, ¿no? Ya las máquinas de escribir pues tendieron o sea, van a tener a extinguirse, ¿no? En esa parte, pero se van a desarrollar otro tipo de oportunidades y potenciales económicos, definitivamente. Perfecto, Luis Antonio. Ya para terminar, lo cual sería mi conclusión, la verdad es que ha sido un foro riquísimo. Hay temas para dar y regalar. Yo creo que hay incluso temas que se nos quedan en el tintero, como es precisamente el tema del lavado de dinero e inteligencia financiera, que en este país juega un papel preponderante. Pero digamos que acotémoslo aquí, seguramente esperemos que nos den chance de platicar esto de nuevo. Recordarles que la próxima sesión va a ser sobre un tema que es importantísimo para México, que es el tema de las remesas que la verdad es que creo que para quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en gobierno, cada vez que vemos la cantidad de remesas que nuestros paisanos mandan a México, es para que se nos caiga la cara de vergüenza a todos, porque es la prueba fehaciente de la incapacidad que hemos tenido como país para generarles condiciones, una, para que se queden, y dos, para generar condiciones para que no les tengan que estar mandando lana a sus familias. O sea, cada vez que llega $1 de remesa, es decir, lo mal que lo hemos hecho como país. Pero bueno, y a nivel de conclusiones, y yo creo que un poco influenciado porque con esto del COVID no hay cines, les voy a platicar algo que en realidad no lo invento yo, lo vi hace mucho, mucho tiempo en una película del 91 que se llama Others People Money, con Danny DeVito, con Penelope Ann Miller y con Gregory Peck, en la cual Danny DeVito, que es un financiero que se dedica a comprar empresas, liquidarlas y capitalizarse, y tiene que quebrar una compañía muy tradicional que la llevaba Gregory Peck, que era como que el prototipo del emprendedor de la primera mitad del siglo XX. Y al final, Danny DeVito le avienta un discurso donde habla de la irremediabilidad de los cambios tecnológicos y que la realidad nos espera. Y dice que posiblemente la última fábrica en los Estados Unidos que hizo fuetes, hacía los mejores fuetes en toda la historia del curtido de piel y de hacer este tipo de productos. Pero que desafortunadamente ya había coches y nadie más iba a comprar fuetes. Y esa es un poco la lógica del cambio tecnológico. Un poco para responderle a Mónica, pues no es que nos vaya a impulsar o no nos vaya a impulsar, es una realidad a la que tenemos que adaptarnos, porque además, y esto lo digo en defensa de Luis Antonio para que no lo molesten, porque además el futuro es del cambio, el futuro es de los jóvenes. Y si nosotros queremos seguir vigentes en el futuro, somos nosotros los que nos tenemos que adaptar. Yo, por la parte de moderar, les daré las gracias. La verdad es que es un documento interesantísimo, es un tema apasionante. Me siento, además de que hay buena amistad, Guillermo lo conocí, al joven Lim, pues estuvimos trabajando juntos, a Luis Antonio no lo conocía, pero es mi paisano encima de todo, de tener egresados de la Facultad de Economía, no solo en empresas tan importantes como BBVA Bancomer, en la parte de research, que de alguna manera es uno de los dos corazones económicos del grupo, sino además haciéndolo muy bien, haciendo trabajos de avanzada y donde seguramente van a ser referente, no nada más para muchos estudiantes de economía, sino para muchas futuras investigaciones, y porque así es el conocimiento. Es escalable, es acumulable, y es al final del día lo que nos permite progresar. Jóvenes, de verdad, qué orgullo tenerlos en este panel. Muchísimas gracias. Y John, agradecido contigo, agradecido con Miguel, y desde luego contento y orgulloso de regresar, aunque sea de manera virtual, a la Facultad de Economía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gracias. Michelle. Voy a tomar 3 minutos para una reflexión final, Michelle, o ya 2:59, Lee, y te fuiste rayado. Perfecto. Quisiera cerrar con por qué hicimos este estudio de una economía sin contacto, ¿no? Pensemos en cosas rápidas. Estamos a 7 meses de que inició el confinamiento en México, ¿no? Pregúntense, ¿cuándo vamos a regresar a clases? Ya llevamos 7 meses, ¿no? ¿Cómo van a estar los intercambios internacionales el siguiente año, no? Cuestiones, por ejemplo, de... dicen que el efectivo como transmite o no transmite el COVID, ¿no? ¿Cómo sabemos acerca de este tema? ¿Por qué está prohibido?
Entonces, otras cuestiones, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo vamos a regresar a un cine? Ya no hemos escuchado gente que estaba hablando del cine, hablamos más de Netflix, ¿no? ¿Cuándo vamos a regresar a un teatro? ¿Cuándo vamos a regresar al estadio, ¿no? ¿Cuándo la gente, los oficinistas, cuándo van a regresar a los grandes corporativos? Ajá. Entonces, justamente hacemos ese estudio, entonces, justamente pensamos estas 7 tendencias que analizamos de una economía sin contacto que creemos que va a crecer en los siguientes años, y pues los invitamos a que consulten este estudio, el cual se puede descargar de forma gratuita. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, y además, pues gracias por esa nobleza y generosidad de tener el documento como un documento abierto e invitarlos a todos para que lo puedan consultar. Mi querido Miguel, ¿algo que comentar? Bueno, nada más darles las gracias a todos ustedes participantes, Michelle, a Guillermo, a Luis Antonio y por supuesto al gran Juan José Lee. Y quisiera también darle las gracias a nombre pues, del director de la Facultad de Economía. Este es un esfuerzo realizado por el Centro de Estudios Financieros de la Facultad, conjuntamente con la Jefatura de Estudio de la División de Estudios Profesionales y del área de Economía Internacional y Teorías Aplicadas. Los invitamos al siguiente miércoles en donde volveremos a tener a Juan Lee, pero en esta ocasión nos hablará de migración y de remesas. Los esperamos y muchas gracias a todos por su asistencia. Es el próximo viernes. El próximo viernes, sí. Y la liga del estudio de Economía sin Contacto la pueden bajar del chat si les interesa. Ya la difundimos y ahí pueden bajar el documento. Y hasta luego y muchas gracias. Gracias, Michelle. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Luis. Muchísimas Gracias gracias. a ustedes por considerarme. Siempre es un gusto saludarlos. Muchas gracias, Michelle. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos que están ahí. Saludos. Mi querido Arturo. Muchas gracias. Saludos, Arturo. Felicidades, muy buen seminario. Gracias. Gracias. Gracias, Arturo. Juan, muchas gracias. Creo que estuvo bastante interesante. Sé que se quedaron un montón de temas. Sí, muchas Pero bueno, gracias. ya habrá oportunidad. Y Sí. si no, pues la próxima semana te vamos a tener de vuelta. Sí, pero ya con otro tema. Eres multifacético. Muchas Muy gracias, bien, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Arturo, nuevamente por la invitación. Michelle, grandioso trabajo moderando. Sí, estuvo muy bien, nada más que ya se nos fue Michelle. Ok. Luego Muy bien, Juan. Ya, como ya no nos veremos ahora en la MEI, pues por lo menos nos estaremos viendo aquí, ¿no? Sí, hoy, por cierto, Miguel, suspendieron la MEI del siguiente año. No sé si supiste. Sí, ya nos lo avisaron. A ver si Lástima. invitas también para que escuche estos foros a la compañera Rocío. Claro que sí. Sí, ¿Sí? de hecho, sí, también está ahí conectada. Ya ves que por cuestiones de ancho de banda no está totalmente conectada, pero sí nos está escuchando. Ah, bueno, muy bien. Sí, pasa muy común en estas familias, ¿no? Donde la mamá tiene que dar clase o teletrabajar y tiene 2 hijos que están tomando también clases en línea, ¿no? Entonces, luego se satura el ancho de banda y no sabe quién se tiene que desconectar un poco, ¿no? Claro.